Hola, soc Ferran Martínez, soc psicòleg i formador de la FAPA Castelló-Penyagolosa. Avui parlarem un poquet dels cursos que vaig a donar. Esto al acoso escolar es conocer, prevenir el acoso escolar desde casa, trabajando sobre todo esos valores, situaciones en que hay situaciones agresivas, ¿no? O mal rollo, o de supremacía, para evitar problemas que se generan después en las escuelas. Lo de casa a veces se transmite sin querer a las escuelas. Previndre l'assetjament escolar, abordant valors i prevenint situacions agressives en casa, perquè el que aprenem a casa de vegades influeix en l'escola i a vegades l'assetjament escolar implica que en casa hi ha uns valors o unes situacions equivocades. Com podem evitar això? El segundo curso, evidentemente, el paso de la niñez a la adultez es saber lo que es normal, lo que es anormal, el paso de la niñez a la adolescencia, afrontando los problemas y conflictos no como un desastre, sino como un proceso. Tenemos que aprender a manejar ese proceso, ¿vale? Que no podemos pasar de niñez a adultez en un clic, sino que tenemos que trabajar eso. L'objectiu, evidentment, és normalitzar el pas de la infantesa a l'adolescència i que, evidentment, això sigui un procés i no sigui un desastre, un conflicte que a vegades les famílies estem totalment desbordats. L'últim curs és el botiquín psicològic per educar millor els nostres fills, dirigit, evidentment, a pares desbordats, i, evidentment, treballarem tècniques per controlar els impulsos, el cridar, el perdre els papers o el castigar com a última opció, que no sabem què fer i castiguem. Evidentment, parlarem de les opcions que podem fer per controlar aquestes emocions i per manejar aquestes situacions. En castellà, evidentment, hablaremos de manejar esas emociones que a veces nos secuestran, ¿no? Esas emociones desbordadas, y trabajaremos sobre todo técnicas como atención plena, focusing, respiración, relajación, que son técnicas que van a ir muy bien para manejar esas situaciones de desborde en casa. Este curso podremos hacer que asistan preadolescentes o adolescentes, o niños a partir de 6, 7, 8, 9 años, con los papás, eso siempre, con los papás, acompañados de los papás, porque así aprendemos los dos a la vez, ¿de acuerdo? Espero que os interesen estos cursos y que os animéis a apuntaros, porque vamos a aprender entre todos mucho para que la educación de nuestros hijos sea mejor. Gracias.